Muy bien. Violeta, ¿qué nos dices al respecto de los saldos de esta marcha? Bueno, primero que nada, quiero hacer una petición. Este segmento habla de la contramarcha. Creo que ese nombre es una concesión a una narrativa con la que no estoy de acuerdo. En esta narrativa se entiende que la marcha del 17 de noviembre fue una respuesta cortoplacista a la marcha del 13 de noviembre. Y creo que ese nombre contiene presuposiciones que no necesariamente hay que aceptar. Me parece que, por otro lado, más bien hay que leer esto en una clave política más profunda y más amplia. Creo que lo que se está manifestando en esta marcha del 27 de noviembre incluso trasciende el tema de la reforma política, es más bien la delineación de dos proyectos, ¿no? Sí, a quienes les gusta hablar de polarización, creo que aquí tienen un muy buen elemento para reconocer que hay una polarización, es decir, que hay dos políticas fundamentales. Creo que me trabé, pero sí, adelante. Y que así como la marcha del 13 de noviembre salió a la calle, que fue una marcha muy exitosa, hay que reconocerlo, ¿no? Salió a la calle a manifestar una preocupación que en el fondo no tenían, porque muchas de las entrevistas que se hacían a los manifestantes resultaba que estaban de acuerdo con varias reformas propuestas en la iniciativa de López Obrador. Entonces, realmente lo que se manifestó el 13 de noviembre fue una postura antiobradorista, más que nada, ¿no? Y esta marcha del 27 de noviembre, hay que reconocer que se organizó en un tiempo récord, porque el presidente la anunció nada más 10 días antes, y lo que se fue a manifestar fue el apoyo al proyecto gobernante. Y no creo tanto que haya sido una marcha necesaria para el presidente, o esta narrativa de que era el ego herido del presidente el que necesitaba mostrar su músculo. Creo que más bien se trató de los simpatizantes del presidente que tenían la necesidad, después de muchos años de no marchar, ¿no?, de volver a manifestarse, de volver a tomar reforma, porque recordemos que el movimiento obradorista finalmente pues se ha hecho en las calles y se ha consolidado en este tipo de manifestaciones. Y bueno, no sé si ustedes estuvieron ahí, yo sí estuve, y creo que sí había, una de las temas más recurrentes eran estos ecos que traía de las marchas contra el desafuero, las marchas contra, digamos, en el conflicto postelectoral de 2006, etcétera. Entonces, creo que más allá de los incidentes... Pero Violeta, te puedo preguntar una cosa ya, que aprovechando que tú estuviste ahí. ¿Sentiste esta marcha igual que aquellas marchas que organizaba López Obrador desde la oposición, ahora organizada desde el aparato del Estado, desde el gobierno? Mira, en términos de magnitud, esta marcha fue, me atrevo a decir que fue mucho mayor que cualquier otra marcha en la que yo haya estado. Pero más allá de lo cuantitativo, sí, lo cualitativo, digamos, marchar desde el poder es muy diferente que marchar en contra del poder, digamos, ¿no? Para allá voy. En términos de magnitud, esta fue mucho más amplia. Sí. El ánimo era un ánimo muy distinto, o sea, no venía la gente con la rabia de cuando estábamos exigiendo el recuento voto por voto, no venía la gente con esta, a la defensiva, ¿no? Cuando marcharon contra el desafuero. Al contrario, se veía un ambiente muy festivo. Creo que fue una marcha muy festiva, muy celebratoria, ¿no? Y muy, digamos, era una manifestación de apoyo y de afecto hacia el presidente. Otra cosa que hay que recordar también es que la organización, ¿sí?, es decir, toda esta logística que muchos medios llaman el acarreo, ¿sí?, en realidad es una logística para movilizar pues más de 1 millón de personas de todo el país hacia el centro de la capital. Y en este tipo de movilización, lo que yo vi fue que la movilización fue a nivel local, municipal, ¿sí? Y entonces eso creo que hay que tenerlo en cuenta. No es igual que antes. Digamos, la gente no llega sola con su familia como en otras marchas, ¿no? Sino que sí ya llega mucho más organizada, y eso te habla de que el movimiento está muchísimo más organizado en niveles más locales. Muy bien. Yo nada más yo hablé de la contramarcha porque le decimos así porque esta marcha no hubiera sido posible sin la primera marcha, ¿no? O sea, no
es una reacción, digamos, a la marcha del 13 de noviembre. Pero entiendo tu punto de que hay que ser muy cuidadosos con el tema de las palabras como la utilizamos. A ver, Violeta, supongo que tienes muchas cosas que decir. Venga. Bueno, primero que nada, creo que cuando hablamos del poder en singular estamos cometiendo ya allí, digamos, ya estamos asumiendo cosas que no son precisamente ciertas, ¿no? O sea, como todos sabemos, en este país no hay solamente un poder y ciertamente el poder político o el gobierno, el poder ejecutivo no es el único poder. Eso primero que nada. Segundo, también hay que reconocer que el poder político lo conquistó una mayoría y lo conquistó en 2018 de manera apabullante. Entonces, sin embargo, esa misma mayoría sigue resistiendo el embate diario de parte de los medios de comunicación y de los analistas que le niegan a esa mayoría voluntad política. Por eso los llaman feligreses, acarreados, zombies, manipulados, van por su torta, etcétera. Es decir, eso, perdón, pero es de una violencia para mí inexcusable, ¿sí? Siempre calificar a las bases obradoristas como si no tuvieran la voluntad de ir por su propio pie a manifestar su preferencia política, me parece que es un insulto del que ya esa base está muy cansada. La otra cosa es que tiene razón Denise en que al presidente no le hace falta una marcha para demostrar que es popular, nos lo recuerda todos los días, Morning Consult, el segundo mandatario más aprobado en el mundo, eso ya lo sabemos, tienes toda la razón, pero la marcha no fue, digamos, ellos no marcharon para nosotros, ¿sí? El 1.200.000 personas que estuvieron durante 7 horas llenando Reforma, no marcharon para explicarnos a los analistas que miren cuánto apoyo tiene López Obrador, perdón, pero fueron ahí para demostrar que le tienen apoyo al presidente y para también entre ellos reconocer que su movimiento sigue vivo, que su movimiento va a seguir ganando las elecciones, ¿no? Que no se ha fragmentado, etcétera. Entonces, el mensaje es exitoso o no dependiendo para quién crean que va dirigido. Y francamente creo que aquí hay que bajarle un poquito al ego porque no nos están hablando a nosotros, ¿sí? También los movimientos están hablando entre ellos. Y eso es muy importante. Si hubieran estado ahí, creo que habrían visto algunas cosas, no sé, muy reveladoras. Les voy a dar nada más una anécdota que me gusta mucho contar. Una mujer de Tlacoapa, Guerrero, que me dice, ¿cuántos crees que hayamos ido? Dije, pues no sé, yo creo que sí rebasamos el 1,000,000. Y dice, es importante ser más de 1,000,000. Que sepan que nosotros venimos aquí porque queremos al presidente, dice, y para que no se burlen. Eso es importante, es decir, esa parte del obradorismo, creo que muchos de los analistas, de los comentaristas y de los grandes medios corporativos no lo han entendido. La gente está harta de que le nieguen la voluntad política, de que le nieguen la racionalidad y de que le nieguen pues, la capacidad de movilizarse por su propio pie, y por eso estamos aquí discutiendo de que la marcha fue financiada con dinero ilegal cuando no se ha presentado una sola prueba. Y si tienen una sola prueba, pues vayan al Ministerio Público y denuncien. Muy bien. Y los resultados que producen. Muy bien. A ver, Violeta, supongo que tienes otra vez muchas cosas que decir. Venga. Sí, es que otra vez estamos regresando a ese punto que justamente yo acabo de tocar, que es se le está negando racionalidad a la base obradorista diciendo que son solamente expresiones de amor. A ver, yo sí dije que en efecto creo que hay un componente afectivo hacia el presidente que no podemos negar, pero ojo, eso no lo hace irracional, ¿no? O sea, creo que son dos cosas muy distintas. Y segundo, bueno, pues el hecho de que se trate de una mayoría, yo sé que pueden ustedes pensar que las mayorías no siempre tienen la razón y los contrapesos y tal, pero esta es la concepción de democracia que hay ahora, ¿sí? Es la voluntad pues, de una grandísima mayoría. Una cosa que me gustaría subrayar fue algo que dijo Leo y que espero que quede muy claro para la audiencia. No sabemos si hubo coacción, compra, sobornos, coerción de distintos tipos. No lo sabemos. Hay evidencia periodística, ¿no? Hay algunas notas periodísticas que lo señalan, perdón, pero por ejemplo la que menciona Pablo
del Universal, donde hay unos testimonios de unas personas, pero que esas mismas personas no lo declaran. Sin embargo, sí se da su nombre y su centro de trabajo. Entonces, digamos, para mí esa no es una evidencia contundente. Ahora, no niego que es posible, porque tampoco soy tonta, y sé que en una movilización de 1.200.000 personas, pues seguramente hubo quien aprovechó y movilizó a sus bases locales y les dio una lanita para que llegaran. No lo dudo, ¿sí? Y dinero y público, que esas cosas ¿no, se van Violeta? a tener que perseguir. Pero lo que estamos aquí analizando es un fenómeno político más que una cuestión anecdótica de cómo llegaron ese 1.200.000 personas a la Ciudad de México. ¿Sí? Y creo que lo que tenemos que hacer, o sea, nuestra obligación, como bien dice Denise, es analizar y leer este momento político sin las excusas de que se usó dinero ilegal o que estas movilizaciones las hacía Echeverría. Perdón, pero este momento histórico es muy distinto. Aquí no viste, por ejemplo, en esta manifestación, no viste las grandísimas corporaciones gremiales que sí apoyaban al PRI. No tenemos ahorita algo como lo que en ese tiempo tenía perdón, la CTM, Violeta. la CNOP. Perdón, Violeta, yo sí vi sindicatos. O sea, yo sí vi el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación estuvo presente, estuvieron petroleros presentes, de lo que yo vi, y estuvieron electricistas presentes. O sea, y eso yo lo vi en la tele, porque lo tuve que ver en la tele, pero sí había organizaciones corporativas, ¿eh? Sí, pero no eran la mayoría, ¿estás de acuerdo? Esa no es la mayoría de la base obradorista. O sea, por supuesto que hay movilizaciones corporativas, pero eso no es toda la explicación, y creo que esa es una gran diferencia con las movilizaciones de los 70s y 80s, ¿no? A ver, Violeta, venga. Denise tiene una concepción de democracia, lo acaba de decir, donde la gente lo que tiene que hacer es depositar su voluntad política en sus legisladores y en los órganos contramayoritarios y en los órganos autónomos, y después de votar, retirarse disciplinadamente a casa y no volver a hacer nada en el resto del periodo. Espérate, a ver, Denise, ahorita contestas. Venga, más Violeta. O menos lo dijo, yo no te estoy citando literalmente, pero sí fue lo que dijiste, ¿no? Que había que depositar más bien esta voluntad en los órganos legislativos y en las instituciones. Desde luego que esta concepción de democracia es muy distinta, ¿sí? O sea, en este sexenio se ha luchado por una democracia participativa donde la gente esté constantemente politizada, constantemente manifestándose a través de consultas populares, consultas de revocación de mandato, etcétera. Que no se hayan tomado en serio por varios de los analistas, eso es otra cosa, pero ciertamente creo que sí estamos ante una nueva concepción de la democracia que no es la voluntad del presidente, o sea, es la voluntad de una mayoría que apoya al presidente y que no tiene ningún empacho en salir a demostrarlo. Y que eso fue parte también del mensaje que nos mandaron el domingo pasado. Otra cosa nada más para contestarle a Pablo, creo que digamos, la manera como estamos enmarcando esta discusión de que si fue coaccionado y que no, el tema es el uso ilegal del dinero público, también. Perdón, pero eso tiene que ser, tiene que ser argumentado con pruebas, y mientras no existan esas pruebas y estén aquí en la mesa, yo no lo voy a discutir. Por ejemplo, para la marcha del INE hubo muchísimas evidencias de gente que coaccionaba a sus trabajadoras domésticas para que fueran a la marcha. No por eso estamos diciendo ahora, o tenemos una mesa hablando de cómo esa fue una marcha de coacción de trabajadoras domésticas. Perdón, pero no, sería ridículo. Creo que hay que darle su lugar a las manifestaciones democráticas, porque creo que la marcha del 13 de noviembre también fue una manifestación de democracia, y muy buena, por cierto. Entonces, me parece que reducirlo todo a este criterio de la legalidad y la ilegalidad. Denise, te recuerdo que los partidos políticos tienen también financiamiento para operar en tiempos no electorales, y si esa parte no les gusta, pues entonces para eso está también la reforma propuesta por el presidente, que les corte el financiamiento precisamente en tiempos que no son de campaña. Sí, yo siempre lo he dicho, o sea, si esto lo hubiera pagado Morena con el financiamiento público o privado que tienen, pues muy bien, que presenten las cuentas, ¿no? Aquí el tema, Violeta, es, o sea, yo sí sospecho, no sé, y te lo pregunto, ¿tú sospechas que sí hubo dinero de los gobiernos estatales, municipales, incluso federal, en esta movilización, o no lo sospechas? No tengo las pruebas para decir que no, y creo que la carga de la prueba la tiene quien afirma que sí. Muy bien. Pablo,
Bueno, la concepción de democracia que está aduciendo y argumentando Violeta es una de argumentum ad populum, donde se dejan en, digamos, desventaja las minorías solo porque la mayoría, la voluntad de la mayoría en ese momento decide hacer algo. Pero ¿qué tal que si esa decisión sea aplastar a las minorías o destruir a la democracia, digamos, al sistema electoral, al sistema de conteo, al árbitro? ¿Eso sigue siendo democracia? A mí me parece que no. O sea, esa sería justamente parte de la democracia, incluye la defensa contramayoritaria. O sea, una democracia lo es por elección de la mayoría, mientras no se vuelva despótica. En el momento en que se vuelve despótica, deja de ser una democracia, aunque la mayoría lo consienta, ¿sí? Entonces, tú no puedes, por ejemplo, destruir el árbitro electoral, tú no puedes destruir a las minorías políticas, a la oposición, perseguir a ministros de la Corte, simplemente porque la voluntad de la mayoría está de tu lado, ¿sí? Eso ya no es democracia. Muy bien. Entonces, perdónenme, les tengo que hacer un último corte. Vamos a regresar con las conclusiones de esta mesa muy interesante de debate en torno a la marcha del pasado domingo 27 de noviembre. Regresamos. Ahora en Novibet duplicamos tu bono de bienvenida hasta 4,000 pesos. Regresamos a este debate muy interesante sobre las consecuencias de la marcha del pasado domingo y más allá de eso, creo que se ha dado un muy buen debate en torno a las definiciones de la democracia. En fin, ha sido... Los conceptos básicos de la ciencia política. Violeta. Bueno, voy a responder a Pablo Magluf cuando dice que la democracia, por más que sea, digamos, la expresión de la voluntad de la mayoría, no debe aplastar a las minorías ni destruir a la oposición. Estoy de acuerdo con él totalmente y creo que en este caso, este programa es una gran muestra de cómo eso no está sucediendo. Aquí estamos, no voy a contar al moderador, que está haciendo muy bien su trabajo de moderar, pero aquí estamos 2-1. Cuando en la calle la correlación es exactamente opuesta. Hay mucho más simpatizantes del presidente que opositores al presidente. Y en la televisora más importante de América Latina estamos en un programa debatiendo exactamente en la proporción opuesta porque no se está aplastando la opinión de las minorías ni la opinión de los opositores. Al contrario, todos tenemos voz y como bien dijo Leo, y yo le agradezco la invitación porque precisamente creo que esta es una mesa plural donde pues todo el mundo tiene derecho a expresarse. Entonces, muchas gracias por la atención y por el debate tan productivo.